tardes a todos. Es un gusto y un honor, un placer estar con ustedes por la invitación que me han cursado. La invitación me ha cursado mi colega, gran doctrinario y amigo personal, el doctor Erickson. Agradezco a la Corte de Junín por esta invitación, a Forex por este honor, este privilegio. Y señores, les traigo un tema que en lo particular me desvela un tema de análisis de mi maestría y mi tesis en la Universidad Nacional de Rosario, en la maestría de Derecho Procesal. Me presento como discípulo del doctor Eduardo Belloso y pregonando la tesis de garantismo procesal. En este marco me han invitado a exponer sobre el abogado, el garantismo del siglo XXI. En el marco de esta preocupación que tenemos los garantistas por el proceso y en este marco de lo que significa el abogado de este nuevo siglo XXI ante los cambios del paradigma del proceso de los códigos en América Latina y ante un sistema adversarial que se viene pregonando en todo nuestro continente, es esencial para mí hablarles sobre la teoría del garantismo. Tenemos que tener como punto de partida la causa. Yo preparé unas pequeñas PowerPoint para compartir con ustedes. La causa del proceso es el conflicto intersubjetivo de intereses. Y como proceso garantista, tenemos el proceso efectivo garantizador de los derechos de la Carta Magna de la Constitución. El individuo que quiere para sí un bien determinado intenta obtenerlo de otra persona. A esto nosotros vamos a denominar pretensión. Y si la otra persona no le da esa pretensión, le vamos a llamar resistencia. Conforme lo que también enseña el doctor Eduardo Belloso con la isla de Robinson, cuando no había oponentes, y una persona quería algo de otra persona, tenía una pretensión de un objeto, y esta persona accedía a darle ese objeto, no había ningún conflicto para que el derecho tuviera razón de ser. Ante la resistencia, lo que encontramos como resistencia es que no te doy este objeto que vos pretendés, entendemos el conflicto del subjetivo de intereses y la razón de ser del proceso. ¿Por qué la razón de ser del proceso? Porque el proceso busca nada más ni nada menos que la paz social. La consistencia de una pretensión y una resistencia es el conflicto intersubjetivo de intereses, conforme lo enseña el doctor Eduardo Belloso, y en ese conflicto intersubjetivo de intereses vamos a plasmar la teoría del garantismo. Por eso decimos que la razón de ser del proceso está en este marco de organizar un método de debate dialogal que va a encontrar a dos personas en la razón de ser del proceso, un resistente y un pretendiente y un resistente, que se oponen a un tercero imparcial, magistrado, que les resuelva este conflicto de intereses en pos de lograr la paz social que requiere la ciudadanía. El maestro llega más allá de este ejemplo entre la importancia de ser del proceso y dice que el proceso como debate dialogal en la existencia de la humanidad es más importante, hasta irónicamente lo dice, que el invento de la rueda. Y ustedes, colegas, se preguntarán cómo un proceso puede ser más importante que el invento de la rueda. Él nos refiere a esto, que el hombre, con un proceso, con un debate dialogal, argumentativo, que pueda dirimir su conflicto intersubjetivo de interés, va a tener un trabajo en paz, tranquilo. La paz social, voy por la 3 minutos. La paz social que busca la comunidad está centrada en este proceso. Lo que se va a decir, Filmina 4. Y así llegamos a entender este proceso con un gráfico, como mencionaba recién, entre el pretendiente, el resistente, dos antagónicos iguales, que en la realidad, en la vida cotidiana, no son iguales. Cada cual carga con sus derechos, con sus obligaciones, con sus pretensiones, con sus realidades económicas y sociales. Pero el tercero, imparcial e independiente, que analizaremos
las circunstancias, los componentes que requiere el tercero magistrado, es el que va a lograr de esta balanza el perfecto equilibrio entre estos dos antagonistas y los va a igualar. Las garantías de la Carta Magna, de la Constitución Nacional, tanto en nuestro país, en el país de ustedes, como en mi país, Argentina, encuentran como primer garantía fundamental el acceso a la justicia. Si no tenemos acceso a la justicia, no tenemos ninguna de los demás derechos para poder defender ante un Estado. El pretendiente que accede a la justicia, accede a la justicia donde va a buscar a un juez tercero, imparcial, independiente, que lo ponga en un plano de igualdad con su resistente. Y esta es la tarea del magistrado. Es lograr en un método dialogal, argumentativo, que busque solucionar ese interés, este conflicto intersubjetivo de intereses, se haga en un marco de estabilidad, de igualdad. Libre disposición, dispositivo y acusatorio. Encontramos hoy en nuestros códigos sistemas acusatorios y hablamos de sistemas y no de principios. Los sistemas no son principios, los sistemas son el acusatorio o el inquisitivo. El sistema es el método por el cual un proceso se va a establecer para que la persona tenga un verdadero acceso de justicia. Y les traigo a colación a Juan Sitierra, Papa en 1915, en la Carta Magna de Inglaterra, donde vemos donde en Europa, Gran Bretaña y las Islas Británicas, en Juan Sitierra en 1915, se contrapone la división que estaba originando en el continente europeo peninsular, de división española. Ahí vamos a encontrar, ya desde 1215, la verdadera intención o el verdadero marco normativo que encuentra una persona gobernante ante una nobleza disgustada de los embates que llevaba a Inglaterra a tantos conflictos armados, y esta nobleza disgustada de este opresor sistema político de gobierno, establece las normas como primer carta fundamental. Y vamos a encontrar, y voy a reseñar, los puntos donde la Carta Magna ya estaba marcando este proceso, este debate argumentativo, y ponía los primeros hincapié en dando a entender a los nobles cómo debería ser el marco de solucionar los conflictos de subjetivo de interés. Frente al principio acusatorio, vamos a tener al sionismo. El sionismo es un movimiento formado por jueces solidaristas que resuelven los litigios que les son presentados por los interesados a base exclusiva de sus propios sentimientos o simpatías hacia una de las partes, sin sentirse vinculados por el orden legal vigente. El método y el sistema garantismo procesal se enfrenta contra el sionismo, que es el sistema opuesto, la teoría opuesta al garantismo. Y entendemos el sionismo enfrentado a una realidad que enmarca al magistrado, donde posicionado en el valor justicia, inclina esta balanza que nosotros recién estábamos mencionando en favor de una de las partes. No se contenta con la verdad que le ofrecen las partes en el proceso, que le traen las partes de conocimiento, y busca la verdad real, más allá de la verdad formal del expediente, más allá de los hechos que le traen las partes a constatar para dictar una sentencia, para resolver un conflicto. John Rawls ya decía en su teoría sobre la justicia, ponía los valores, la norma como derecho o el bien común, y se preguntaba qué debería seguir un Estado, si debería seguir al derecho, a la norma, o debería seguir al bien común. Si encontramos magistrados que sigan al derecho como punto de partida y se atañen a la ley, vamos a encontrar que el sistema acusatorio, como sistema, como principio del acceso a la justicia, va a garantizar este magistrado tercero imparcial, porque es la ley la que está marcando los puntos de partida en cual debe tener esta balanza en plano de igualdad y hacer que los desiguales se igualen en un método argumentativo de solución de conflictos de subjetivo de intereses. Ahora bien, si el magistrado ante la ponencia de una de las partes entiende que el bien común
está soslayado y va en búsqueda de esta solución del bien común, vamos a encontrar que para ese magistrado va a ser justo esa toma de posición. Y esa balanza se nos incluye. Y creando la balanza en favor de una de las partes, estamos violentando la primera garantía, la garantía de acceso a la justicia frente a un juez tercero imparcial. La palabra imparcial, que vos, Alvarado de Joseph, que ponemos los garantistas dentro del marco de la imparcialidad del juez, significa ni más ni menos que el juez no puede ser parte. Aquel magistrado que tomó alguna medida evaluatoria, probatoria, o de quiere investigar la verdad en pos de una parte, dejó de ser parcial, dejó de ser imparcial y pasó a ser parte del proceso. Y la estructura que estamos marcando baja de su posición de magistrado y se pone en una de los platillos de la balanza, inclinándola a una de las posiciones. Paul decía, en ese proceso, en ese caso, él va a entender que es justicia, y su dictamen es justo. Y así otro magistrado hará lo mismo y otro magistrado hará lo mismo. Lo que se entiende cuando nos oponemos a la normativa y vamos tomando decisiones por el bien común, decimos y se piensa que el Estado pierde lo que se llama seguridad jurídica. Porque no podremos decir en este Estado que las sentencias o las resoluciones o la toma de decisiones de los conflictos y los conflictos de intereses son unánimes. Hay una tendencia marcada. Vamos a hablar donde en un Estado, un magistrado determinado, en una jurisdicción determinada, toma una postura y otro magistrado en la misma jurisdicción determinada toma otra postura distinta. Y simplemente en búsqueda de una verdad. La pregunta que nos debemos hacer es si la verdad es un valor relativo o absoluto. Y yo les digo lo siguiente. Pongamos el ejemplo del magistrado que tomó temperamento por la búsqueda de la verdad en pos del bien común. Encontró una verdad en primera instancia y dictó la sentencia. Una de las partes, vamos a poner el persistente, no conforme a ello, apela. Y llega a una segunda instancia. Otros magistrados, en búsqueda del mismo bien común y la verdad, buscan investigar y toman una decisión diametralmente opuesta a la de la primera instancia. ¿Qué tenemos? Dos verdades. La verdad de la primera instancia, el primer magistrado, y la verdad de la segunda instancia, la Cámara, el segundo grado. Esta comparación de verdades nos indica que la verdad no tiene un valor absoluto, sino que es un valor relativo. Si sometemos al proceso, al valor relativo de búsqueda de posiciones, búsqueda de verdad, en este ejemplo, vamos a encontrar que la seguridad jurídica se quiebra, porque lo que se está quebrando es el apego respecto a la norma. La norma con mayúscula es la Carta Magna y la norma con minúscula es la ley del proceso. El garantismo procesal, disciplina número 9, la voz garantista es sucedáneo de garantizador. Garantizador viene del subtítulo de la obra de Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón. El garantismo procesal no tolera el alzamiento contra la norma. Hace efectiva la norma. Se abraza a la norma. Es un procedimiento totalmente normativista con respecto a la Constitución, a la Carta Magna Fundamental. El garantismo en las próximas disciplinas abraza la libertad, a la garantía del debido proceso, al goce restricto de la audiencia previa de la Corte Suprema. Todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado imparcialmente por un juez y colocado en pie de igualdad frente al contradictor, con la absoluta bilateralidad de la audiencia y a fin de asunción de parte del juez de actitudes paternalistas. Si el magistrado asume una actitud paternalista respecto a una de las partes, está quebrando el principio de debido proceso. Creo que en la Constitución de Perú la palabra debido a la afectación, debido del proceso existe, está normada. No me han informado que está normado como debido. La Argentina no, ya habla de proceso. Nuestros autores doctrineros argentinos se han dedicado al debido proceso y han tratado de darle explicación y darle una respuesta al debido proceso.
y no encontramos autores que lo hagan de forma positiva, sino más bien lo hacen de forma negativa. Dicen que el debido proceso no es tal cosa, no es tal otra. Y vamos a la sentencia del magistrado a analizarla para ver si tenemos o no agravios, siempre y cuando sea una lógica de un debido proceso. El debido proceso es incorporado en la quinta enmienda de la Constitución norteamericana y luego en la 14ª enmienda. Y es una jerarquización de proceso. Yo entiendo, la verdad Belloso lo transmite haciendo esta aclaración, yo entiendo que el debido proceso tenemos la activación eliminada y hablar de proceso. Yo lo que entiendo es que cuando tenemos un magistrado que ya llega a ser parcial, que no es imparcial, que toma parte, no tenemos proceso. Yo entiendo que un magistrado que toma parte, que toma temperamento, en búsqueda de la verdad real, en búsqueda de la prueba, en búsqueda de una medida de mejor proveer, está partiendo de una situación que lo descoloca como tercero. Y voy a dar mis razones y voy a dar el porqué, y voy a dar mis fundamentos. Entiendo que lo que estoy argumentando, lo que estoy contando, se contrapone con nuestra realidad informativa, realidad social del pueblo peruano y del pueblo argentino. Esta mañana nos entrevistaban con las noticias matutinas a Erickson y a mí con los problemas que afectan la seguridad ciudadana de esta región, que es parecida a mi región en Argentina. Veo como la prensa, ¿sí? Los comunicadores sociales y la opinión pública tuercen siempre a los magistrados a tomas de decisiones, ¿sí? Conforme al ritmo de la información, al ritmo de los noticieros, al ritmo de la prensa. Lo que yo les propongo con el garantismo procesal es la educación de la ciudadanía en cuanto a el irrestricto al abocamiento a la carta magna, a un juez tercero imparcial independiente. El magistrado no puede, en una toma de decisión, suplir los roles del Estado que han, de alguna manera, fenecidos cuando se enfrenta, a ejemplo, un hecho delictivo. La seguridad ciudadana no lo hace un magistrado cuando toma un caso y resuelve un conflicto de las partes, llámese la justicia penal, la justicia civil, laboral, comercial. Vamos al penal. El magistrado tiene un ministerio público como parte independiente que acusa al resistente imputado. Entiendo que el Ministerio Público de la República de Perú está bajo la órbita del Poder Judicial. Son autónomos. Bien. Entonces, son autónomos, no tienen independencia con el magistrado, para ser imparcial. Eso habla también de la imparcialidad, que las partes no tengan dependencia económica ni estructural, que no tengan devolución de gentileza, ya sean de nombramientos o de presupuestos, sean totalmente independientes. Si tenemos garantizado un proceso con un ministerio público fiscal totalmente independiente, funcional y autárquico respecto al sistema del Poder Judicial, podremos tener asegurado el rol del magistrado tercero imparcial e independiente. La ciudadanía deberá rendir cuentas al Ministerio Público Fiscal, que va a representar la acción penal pública del Estado. El resistente, el imputado, con sus abogados o abogados defensores, será el más digno de esta relación jurídica que se plantea en la toma de la resolución de conflictos. Y no me van a venir a decir que un imputado puede más que contra el poder de todo un Estado. Y sobre todo si dotamos al Ministerio Público Fiscal con la herramienta del poder de la policía, de las fuerzas de seguridad. Independencia también se transcribe en el uso de las fuerzas de seguridad. Que el Ministerio Público Fiscal, ya que emprende la acción penal pública del Estado, debe contar con la herramienta de las fuerzas de seguridad ciudadanas para poder llevar a cabo su misión. Si le tiene que pedir prestado, como pasa en Argentina, la fuerza pública al Poder Judicial o al Poder Ejecutivo, están en serios problemas, porque ahí sí tenemos un Ministerio Público que no es independiente, que depende orgánicamente y funcionalmente del Poder Ejecutivo. La última placa que les traigo es la norma 120 de nuestra Carta Magna de la República Argentina.
En el año 94 se establecen los dos ministerios públicos, ¿sí? Un ministerio público bicéfalo, independiente, autárquico, cada uno con su ley del ministerio público. Y el único problema que tiene el ministerio público, si bien contamos con un artículo que las fuerzas de seguridad nos tienen que dar la prestación del servicio como si fuéramos magistrados, se equiparan como magistrados, el problema que contamos es que no cuenta el Ministerio Público Fiscal con una policía autónoma que dependa de su estructura y sigue dependiendo del Poder Ejecutivo. Y esto, damas y caballeros, es un dato menor y atañe la imparcialidad que estamos presentando. Si no tenemos un código adversarial con esta imparcialidad, no tenemos un código adversarial. Hablamos del sistema. Un sistema acusatorio no puede no tener una estructura como estamos presentando. Si no tenemos un magistrado imparcial, imparcial, independiente, no tenemos un sistema acusatorio. Le podremos encasillar en cualquier otro nombre, pero no es acusatorio. La verdad, el proceso no es un tema menor. Y la mayoría de los códigos procesales de la región establece de una forma explícita o subrepticia un sistema de enjuiciamiento claramente inquisitivo en lo penal y notablemente disfrazado de positivismo atenuado en lo civil. Este sistema espera a los jueces en un lugar que está clarísimo, el de averiguar la verdad, en lo establecido en el plano de la realidad social, más allá de los intereses de las partes, quieran sostener o confirmar al respecto. Para ello, aplica sus facultades de deberes de producir oficiosamente la prueba y, en caso ordenado, medidas de mejor proveer. Este es otro problema que nos encontramos en los códigos procesales de la región. Hablamos de códigos procesales acusatorios. Acabo de dar una ponencia de un colega uruguayo, donde tiene un código acusatorio de noviembre el año próximo pasado en vigencia, y tiene este verdadero tema. Tienen medidas de mejor proveer del sistema procesal penal. Tienen medidas de mejor proveer en el sistema procesal penal, incluso hasta la toma de temperamento de la prisión preventiva. No se contentan con la información que le traen las partes magistradas. Y ya el propio código está rompiendo, está quebrantando el sistema acusatorio. Se contrapone este planteado tercero imparcial, que se debe contentar con la realidad. Si partimos del proceso como debate dialogal, confrontativo, donde hay un interés intersubjetivo que tiene que solucionar el magistrado para lograr la paz social, llámese la materia que se llame, porque la teoría del proceso es única, no podemos entender cómo un magistrado debe ir más allá de la verdad o hechos que plantean las partes, si queremos interactuar en un sistema acusatorio. Si queremos seguir investigando la verdad, volvamos al sistema inquisitivo. Vayamos las cosas por su nombre. Yo entiendo el sistema inquisitivo violenta la Carta Magna. Yo entiendo el sistema inquisitivo violenta el principio de igualdad en el proceso, el principio de igualdad de armas. Una vez presentados los hechos en el proceso, una vez presentada la contienda procesal, el magistrado se va a tener a los hechos que se presentan a las partes. Al final es la solución que propongo para este conflicto que se plantea entre el proceso y la vida social. Un tema no menor es el vocablo prueba. Como ustedes sabrán, el vocablo prueba tiene carácter multívoco. Tiene una divina cosa. El vocablo prueba tiene un carácter multívoco, lo que significa que tiene variación de interpretaciones. Salvo que sea un significado científico, que hablemos de prueba con la revelación incontestable, por lo cual no opinable y objetiva, tenemos muchos vocablos utilizados por nuestros códigos que son de hecho de un carácter subjetivo. Algunos hablan de acreditación, otros de verificación, otros de comprobación y otros de la búsqueda de la verdad real. También está el de convicción. De esta manera los códigos mezclan el medio con el resultado de la prueba. Por ejemplo, el medio confesional, el documental con el testimonial. Y le otorgan reglas claras al juzgador para efectuar su valoración. Uno de los temas importantes que es ejemplificador de lo que estoy transmitiendo es la prueba de informes. El trabajo de campo de tesis, estoy haciendo prisión preventiva
la audiencia de control de detención, donde en el código que se va a poner en vigencia en mi país, el legislador le impone a la Oficina de Medidas Alternativas un informe que debe estar presente ante la audiencia y que las partes deben alegar sobre él. O sea que el legislador le incorporó un medio probatorio, llamado informe, a una audiencia donde las partes deberán alegar sobre eso. En otras palabras, un medio probatorio no puede cualificar, lo impuso el legislador. La prueba de informes, como todas las conocemos, son testimonios de elementos que se encuentran a resguardo de una autoridad pública o autoridad privada. Debe ser un testeo, un testimonio. En la práctica diaria, por lo menos en mi país, y calculo que en nuestro país es lo mismo, podemos encontrar informes que son verdaderas declaraciones de testigos o verdaderos tomas de temperamento con respecto a una situación. Y eso no es una prueba de informe. Equivocamos el vocablo por el resultado. Los códigos equivocan el medio probatorio por el resultado probatorio, el medio por el sistema. ¿Cómo se resuelve esto? Esto se resuelve denominando, como hacemos los francistas, con la palabra confirmación. No hablemos de pruebas, hablemos de confirmación. Porque esta moderna doctrina frente al problema que trae aparejado este término de prueba emplea el término de confirmación como reafirmar su probabilidad. Una afirmación negada se confirma por diversos medios que puedan generar convicción en el magistrado. ¿Qué rol le toca cumplir después respecto a la actividad confirmatoria de los hechos? ¿Cuál debe ser su actuación procesal en cuanto a la búsqueda de captación de los hechos? ¿Cuáles son los deberes y las facultades de los jueces? Veníamos hablando del tercer imparcial y nos encontramos con la confirmación. Expresamos los hechos que están en las partes al proceso y expresamos cómo los sistemas inquisitivos le dan potestad al magistrado para que vaya por la verdad y vaya más allá de los hechos que la parte presenta en el proceso. El tema confirmatorio es fundamental. El magistrado confirma convicción sobre los hechos que traen las partes del proceso. Y las preguntas tienen un porqué. El rol que debe cumplir el magistrado. En mi país, el Código Nacional y Federal, procesal penal, está en este momento en un sistema mixto. Cada la reforma, la ley está sancionada y se aplica a partir del mes de febrero 2019 en mi región, provincia de Tierra del Fuego, al sur de Argentina, y al norte, la provincia de Jujuy. Sistema federal. Sistemas provinciales, los regionales son provincias, algunos códigos ya son adversariales, con el nuevo sistema acusatorio. Este cambio de paradigma es central para ver qué le exigimos al magistrado. Yo recién decía que quería un magistrado imparcial, que tuviera una parte, imparcial, que no tuviera, más allá de interés con las partes y con el proceso de litigio, interés económico y demás, que no tuviera una suposición funcional a quien retire de pleitesía en un proceso. Y también digo, y soy consciente que en la actualidad el magistrado de hoy se le pide muchas funciones. Tiene a cargo personal, por ejemplo, en mi país tiene a cargo personal, tiene tareas administrativas, tiene tareas de informes, de estadísticas, tiene innumerables tareas. Los registros argentinos, estadísticas argentinas, dicen que cada 100 casos que ingresan a un tribunal, en el mismo año solamente 14 llegan a sentencia. Esta realidad, esta estadística, muestra que se le pide más allá, al magistrado se le pide más allá de sentenciar, se le pide funciones que no son acordes a la función que debe ejercer el tercer imparcial. Propongo y pregono por un magistrado que dicte sentencias, que dirima los conflictos. Propongo por un magistrado que tome las resoluciones procesales mínimas e indispensables para el dictado de sentencia. Saquemos al magistrado de nuestros códigos estos deberes y funciones que son más allá del mero hecho de tomar una solución a un conflicto. Que es lo que la ciudadanía, con la garantía, la garantía del acceso a la justicia, es en pos del ciudadano. Rendimos cuenta, los defensores, los abogados de la matricia,
el Ministerio Público Fiscal y los magistrados al ciudadano, al verdadero acceso a la justicia. Como les vine contando y documentando, la división entre sionistas y garantistas son antagónicas. Sistema inquisitivo, traigo algo de historia para rememorar y argumentar. 600 años hablando del sistema inquisitivo, nos adecuamos, nos encontramos en el sistema inquisitivo, trabajamos en sistemas inquisitivos y la realidad de los códigos procesales de Latinoamérica nos muestra que códigos, sistema acusatorio todavía tienen normas inquisitivas, sobre todo en la búsqueda de la verdad, elementos probatorios, ¿sí? Cargas reprobatorias, hay elementos cuestionarios a las partes, más allá de las aclaratorias que le dan por los magistrados, sobre esas funciones son normas netamente inquisitivas, que van más allá de la acusatoria. Este conflicto que se genera entre los seguidores del proceso visionista y del modelo inquisitivo se plantea justamente en el marco de la verdad y se cuestiona que la verdad que traía las partes al proceso no era la verdad que pasaba en la realidad social. Entonces se preguntaron y se preguntó en el proceso en la historia si debería ir por esa verdad. Como lo ponían al magistrado como el director del proceso en el sistema inquisitivo, el magistrado debería ir por la verdad. No nos olvidemos cómo es el origen de la Inquisición española, cuando por críticas papales van buscando la herejía, y la herejía la buscan con la confesión, van casa por casa los pueblos buscando bien los herejes, quién eran los que tenían ciertos actos o ciertos pecados, los confesaban y después los absolvían. Después de la herejía de la confesión pasó a la Inquisición española, que utilizaron métodos aberrantes en búsqueda de la verdad. Buscaba la confesión para quien sometía a esa persona al perdón podía dormir tranquilamente, para que su convicción y su almohada fuera una sola. El juez investigador parte de la base de que la verdad y la justicia son valores absolutos, la primera instancia y la segunda instancia, como les conté recién, los ejemplos claros, y la verdad es un valor relativo. Como la colación traigo el onus probandi de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en el caso Gabriela García Montiel y México hablan de la presunción de inocencia, que implica que el acusado no debe demostrar lo que ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien lo acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Es la misma Corte que nos dice y nos orienta la carga de la prueba. No hace falta que un magistrado vaya por la carga de la prueba y disponga quién debe probar. El onus probandi del derecho penal es claro, está en la imputación. En el proceso no penal está en las partes. La verdad que les traigo a colación un caso reciente de la Corte Interamericana, justamente es un caso de la República de Perú, donde lo voy a sintetizar para no interrumpir la discusión de mi colega. Los hechos es que el señor Segarra Martín tuvo a cargo la selección de pasaporte, la acción de migraciones un tiempo determinado, y por ese lapso se le imputa por encontrarse a una persona con pasaporte falso, persona que era perseguida para ser aprendida. Luego de un proceso, esta persona imputada es condenada, y en la Filipina número 18 está lo elemental del fallo, donde la condena aparentemente, que yo he analizado con el producto de la Corte Interamericana, es la imputación que le hace por los dichos de un coimputado. A este ciudadano peruano lo está condenando por los dichos de un coimputado. Y como el ciudadano peruano no puede demostrar que los dichos del coimputado no tienen la entidad suficiente para ir contra su culpabilidad, es condenado. La Corte Americana dice que la condena se basó en grado decisivo en la factibilidad de los hechos indicados en las declaraciones de los coimputados, señalándose expresamente que el imputado no llegó a desvirtuar en su totalidad las imputaciones en su contra, por cuanto no habría agregado, surgido prueba de descargo contundente que lo hiciera totalmente inocente. Lo reitero. La condena se basó en grado decisivo en la factibilidad de los hechos indicados en la declaración de los coimputados,
señalándose expresamente que el imputado no llegó a desvirtuar en su totalidad las imputaciones en su contra, por cuanto no habría surgido prueba de descargo contundente que lo hiciera totalmente inocente. En la próxima placa resalta la Corte que en definitiva lo que se desvirtúa es la presunción de inocencia. Este es el ejemplo que les traigo de un caso real que sucede en su país, que sea la Corte Interamericana. Resalta en la Corte la necesidad de que el fallo de condena proporcione una fundamentación clara, completa y lógica en la cual se debe realizar una descripción del contenido de los medios de prueba, que exponga su apreciación de los mismos y se indique las razones por las cuales los mismos resultaron o no confiables o idóneos para acreditar los elementos de la responsabilidad penal y por lo tanto desvirtuar la presunción de inocencia. Hace hincapié la Corte Americana en la motivación de la sentencia. Y la motivación donde le tiene que dar al imputado como garantía los elementos que el magistrado tomó en cuenta, valoró. ¿Y cómo los valoró? Para llegar a la culpabilidad de la persona. Se acabó de comentar que aparentemente la plataforma fáctica o la imputación y la sentencia condenatoria recaían en los dichos de un coimputado. Cuando les mencioné la Carta Magna del 2015, decía en uno de sus puntos que el proceso, la acusación del proceso que se imponía en esa Carta Magna era la imputación o denuncia de un nombre con dos testigos, dos testimonios de personas de buena fe que acreditaban los dichos de imputación. Ya en el 2215 estaban argumentando que toda imputación debería tener elementos probatorios de convicción, lo que significa que la prueba de imputación está en la cabeza de quien acusa y no de quien es imputado. Concluye la Corte en la figura 21 que se invirtió la carga probatoria en el señor Sagarra Martín. Está la motivación del fallo y es la vulneración del fallo debidamente razonado y cual garantiza la posibilidad de impugnación. El Estado fue declarado internacionalmente responsable por la violación de los artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Americana en perjuicio del señor Sagarra Martín. Este caso que llega a la Corte Interamericana es el caso común diario que pasa en tribunales de América Latina. La solución de estos casos es tener códigos procesales adversariales que estén ceñidos a la norma de la Carta Magna, que respeten a un verdadero magistrado tercero imparcial independiente y que tenga un horizonte de solución de conflictos en su destino de intereses. Que pregonemos en nuestros códigos la verdad formal del expediente, la constatación de los hechos que el magistrado hace que están en la parte de la solución de su conflicto y que lo lleva a una toma de decisión o sentencia. Motivada y razonada, donde dé razones de por qué optó por ese medio probatorio y cuál fue su valoración. Al magistrado darle la herramienta de toda decisión, sin darle esta doble imposición de búsqueda de la verdad insignificativa, inexistente como valor, porque es un valor relativo. El principio de contradicción también lo encontramos en de prueba, lo encontramos en la propuesta de la Corte. Incluso en el artículo 44 del reglamento contempla este principio de que haya la oportunidad de ofrecer las pruebas, para que haya igualdad de las partes. El mismo reglamento de la Corte, cuando vamos al sistema contencioso de la Corte, nos dice en el artículo 44 cuál es el elemento del reglamento contempla el rol del principio de contradictorio. No podemos tener un sistema acusatorio si violentamos el principio contradictorio. El principio contradictorio es el elemento probatorio y el uno probandi, en el caso del proceso penal, encabeza el Ministerio Público Fiscal. En la disciplina 23, les trae a colación la norma comunicada de mi país, la artículo 120, donde da independencia a este Ministerio Público bicéfalo. La ley 27.149, la disciplina número 24, las funciones principales de la ley orgánica del Ministerio Público de Defensa, a cual yo pertenezco. Esta disciplina omití comentarles el artículo 16, el artículo que da la potestad a todo defensor público, oficial o coadyuvante, que en mi caso somos
los defensores coadyuvamos la defensa pública, estamos preparando para un código adversarial, donde vamos a tener audiencias con las que tienen ustedes, que nosotros no exigimos, que hagamos una instrucción escritural. Hoy, 2018, en Argentina, en Tierra del Fuego, estamos en un sistema penal, de competencia federal. Son delitos especiales, ejemplo, estupefaciente y contrabando, trata de personas. En esos delitos necesitamos una investigación inquisitiva de instrucción escritural, donde nos pasamos un montón de tiempo, casi 2 años, resolviendo la primera etapa instructoria, cuando sabemos muy bien que cuando la decisión o la sentencia no llega a tiempo, el tiempo no es justa. Y cuando sabemos muy bien que las medidas alternativas, o mejor dicho, las medidas cautelares, y entre ellas, lo que yo aborrezco de la prisión preventiva, se termina justificando con el transcurso del tiempo del proceso. Y esta es la verdadera trampa del sistema. Procesos largos, no digo procesos breves que inculquen y vayan al contrario a las garantías de las personas y al debido proceso. Procesos acordes a las garantías, pero con sentencias, con magistrados que se dedican a dictar sentencias, que le saquemos toda la carga de trabajo que le impiden hacer su verdadero rol en el sistema. La defensa, les traigo la acotación del Código Procesal nuevo, el Código Procesal nuevo y el que estamos utilizando, es algo importante en la designación de la defensa. Dijimos, como primera garantía de la Carta Magna, el acceso a la justicia, la primera y única garantía que debemos brindar al ciudadano, llámese en materia civil, o llámese civil procesal laboral, familia, o llámese en materia penal, acusación y defensa. La defensa pública, el defensor público debe ser un sujeto en el proceso como parte, un funcionario con autonomía y autarquía, para darle la garantía de acceso a la justicia al ciudadano. No debe ser el hermano menor del juez ni de la justicia, no debe ser un empleado de la justicia. Vemos que nuestra realidad nos lleva a casos de flagrancia, sábado a la tarde, de vía telefónica, me convocan a mi compañero o a mí a una audiencia a dirimir un proceso de flagrancia. El juez no encuentra, el sábado a las 5 de la tarde, un abogado de la matrícula para notificar el detenido. ¿A quién notifica? Al defensor público. El derecho de la defensa, la elección del defensor, es del ciudadano y no del Poder Judicial. Yo propongo y pregono, como lo hice ayer en el Colegio Público de Abogados, que el sistema, el Poder Judicial y los colegios públicos trabajen de forma mancomunada con el Ministerio Público de la Defensa, para que los colegios públicos de abogados tengan guardias o teléfonos de guardia el fin de semana para que los magistrados comuniquen en la detención de una persona, si fuera el caso, y que sepa la persona que hay magistrados que están de guardia para trabajar y atender esos casos. Y que el defensor público sea, en el momento de la toma de decisión, de toma de la primera información que le receptemos al imputado, en forma interpuesta por el magistrado para velar por su garantía de defensa en juicio. El número de magistrados es otro tema que lo veo con cierto recelo. Los códigos siempre, con el código argentino, limitan el número de magistrados defensores que pueden intervenir en la defensa de una persona. Lo ponen en 2. Y yo me pregunto, ¿cuál es el problema que un imputado tenga 4 defensores en vez de 2? Si el homicidio ocurrió es uno solo. ¿Por qué el imputado no puede tener a su lado 4 magistrados defensores que asuman su defensa y trabajen en equipo? No hablamos del principio de igualdad de armas. No hablamos de que el imputado es acusado con todo el Ministerio Público de un país que cuenta con las herramientas estatales, que cuenta con dineros y recursos mucho más importantes que un simple, aunque hablemos de lavado de activos. Cualquier imputado por lavado de activos no va a tener los suficientes recursos o puede tener un Estado, una república, para ejercer su acción penal pública. Un tema para pensar. Y un tema que se os dejé ayer a los colegas del Colegio Público de Abogados para que lo trabajen. También les dejé como iniciativa y como hincapié lo que pregonamos desde Rosario y la Escuela de Garantismo Procesal. Que los códigos procesales sean redactados por los abogados y no por magistrados y fiscales. Que sea el abogado, aquel letrado que acompaña al ciudadano en el acceso a la justicia, que tenga la potestad de redactar el código procesal.
que sea letrado, que tome cartas enteramente del asunto y que se dé cuenta de la realidad. Una realidad que desde los magistrados, de la defensa pública, no es indistinta. Cuando viene un defensor particular a la defensa pública a ver un caso, porque un familiar de un asistido le pidió honorarios o le pidió una opinión para ver si tomaba el caso de su familiar, viene a pedirme si le puedo mostrar la carpeta de la defensa pública. Y mi ley orgánica dice que yo no puedo asesorar a magistrados, y a defensores, ni a abogados. Solamente puedo asesorar a ciudadanos, imputados. Me ponen un conflicto moral. ¿Y quién no le va a dar la carpeta a un letrado de la defensa diciéndole mi estrategia procesal en este momento es esta? Porque si automáticamente se va de la defensoría y asume la defensa, no sabe qué estrategia procesal estoy empleando. Y los tiempos en el proceso son tiranos. Deberíamos tener un sistema donde la defensa pública sea accesoria y el cambio de paradigma entre defensa pública y defensa privada no sea un conflicto entre dos magistrados y que garanticemos y centremos el foco en el ciudadano y el acceso a la justicia. El nuevo código del derecho de elección en la figura 32 impongo que debemos repensar el proceso acusatorio adversarial, el rol del abogado y del defensor del siglo XXI. Y en la 33, la defensa técnica inadecuada, la calidad de abogado, la regla sexta de los principios básicos de La Habana, ONU, del año 1990, sobre el rol de los abogados en causas penales de 1990, requieren del abogado experiencia y competencia en función del delito por el cual se lo persigue, a fin de proveer una asistencia legal efectiva y gratuita si carece de medios. Este estándar, que les traigo a colación de la regla 6 de los principios básicos de La Habana, es el estándar y la herramienta que propongo como alternativa y solución de esta toma de posición que les venía argumentando con respecto al magistrado garantista que propongo para el siglo XXI. Este tercero imparcial independiente que va a resolver un conflicto de colectivo de intereses que las partes le proponen en un proceso y se va a tener los hechos que le presentan, corroborar la plataforma fáctica y aplicar la norma del caso, y no inclinar la balanza para ninguna de las partes, si se ve compelido porque alguna de las partes se siente que es débil en esta relación y no la puede igualar de armas con su oponente, porque piensa que su defensa técnica es inadecuada, que pasa en muchísimos casos. Me cuentan magistrados que les pasa y que no pueden tomar temperamento, o toman temperamento porque si no toman temperamento ven que quien tiene que ganar el caso pierde por mala defensa técnica. Y de esta manera están inclinando el platillo de la balanza. Lo que les propongo y pregono es la declaración de la defensa técnica ineficaz. Que el magistrado, cuando observa en un proceso que una de las partes no es bien defendida, o que una de las partes no tiene un asesoramiento jurídico técnico adecuado en el conflicto que se está presentando, y evidencia que su toma de temperamento va a llevar a perjudicar a una de las partes porque está viendo que no está bien asesorada o bien representada, inmediatamente declare defensa técnica ineficaz, suspenda la audiencia y proponga la designación de un defensor público que coadyuve en esa defensa, no reemplazando al abogado, que no se inmiscuya en esta relación profesional cliente, contrato privado de prestación de servicios jurídicos, que no se inmiscuya, que le imponga un defensor público coadyuvante en esa relación, declarándote defensa técnica ineficaz. Para esto propongo que la declaración de defensa técnica ineficaz no sea una medida sancionatoria, que no se utilice en pos de perseguir defensores públicos que no opinen igual que el tribunal o que no comulgan la misma doctrina. Propongo que esta defensa técnica ineficaz sea una herramienta adecuada a garantizar al ciudadano el acceso a la justicia. Que el ciudadano venga con su problema, que el ciudadano traiga su conflicto y que el magistrado pueda tomar temperamento de resolución de ello. Y que el magistrado
en la teoría del garantismo para su imparcialidad ante las partes, si ve que no puede dictar sentencia porque una de las partes está lesionada, use esta herramienta. Hay un montón de fallos que hablan al respecto. El tema interamericano europeo del Comité de Derechos Humanos nos da las herramientas y nos da el estándar. Los abogados deben velar por los intereses de sus clientes. Los gobiernos garantizan que los abogados, ¿qué? 2 puntos. A. Puedan desempeñar todas sus funciones opcionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas. Y C. No sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado en conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión. Reglas 15 y 16 de los principios básicos de la función de los abogados. La pregunta, señores y señoras, es la siguiente. ¿El Estado, la República de Perú o la República Argentina, responde internacionalmente por la mala praxis de un abogado? Si es defensor público, sí va a responder. Si es defensor particular, no va a responder. Pero lo que sí va a responder es por el acceso, el adecuado acceso a la justicia de un ciudadano, llámese parte del derecho civil, imputado al derecho penal, que no tiene una defensa técnica adecuada, que no cuenta con un defensor idóneo con estas reglas adecuadas. Por eso propongo esta herramienta de aplicación y por estas mismas reglas que no sea sancionatoria, que no sea persecutoria, que solamente sea una herramienta que el magistrado posea para, ante la duda, tenga utilidad. E incluso podremos tener como solución de este conflicto en la próxima audiencia que el defensor público que coactúa esta defensa pida la palabra y le diga: su señoría, luego de analizar la plataforma práctica de imputación o el caso del estudio y luego de conversar con mi colega estrategia procesal, entiendo que la defensa técnica es adecuada y le pido que usted tome la decisión del asunto. Y si quiere que aparte de mi trabajo en este caso, nos puede pasar, pero sea sano el espacio, que sea sano, que el imputado o el ciudadano encuentre en el sistema judicial, en el proceso, una respuesta. Que vea un juez que por su imparcialidad, que por su apego normativo, avisoró o entendió que podría haber una mala praxis en la defensa y utilizó una herramienta y le trajo a este ciudadano un apoyo en su solución de su conflicto en el área técnica. Distintos casos de la Corte Interamericana hablan de esto. Lo hace el caso Laroy versus Jamaica, lo hace Wilbey versus Jamaica. Lo encontramos en el informe también con el artículo 8.2, casos que son conocidos por ustedes, son ya de larga data, que lo que hacen es argumentar desde la doctrina y las jurisprudencias del derecho interamericano esta postura que les traigo y les pregono en esta tarde. La defensa técnica adecuada del Interamericano Europeo y el Comité de Derechos Humanos, distintos factores, siguiendo siempre, como ustedes bien saben, la Corte Africana, la Corte Europea de Derechos Humanos, hablan en distintos casos sobre el tema. No se entretengo con los casos puntuales, la jurisprudencia es vasta, es cuantiosa con respecto al tema que propongo. Y les quiero, a modo de conclusión y de cierre de esta exposición, traer a colación el abogado del siglo XXI que estoy observando, analizando los distintos códigos procesales de la región, códigos llamados acusatorios que contienen normas inquisitorias en sus articulados, magistrados compelidos por la realidad ciudadana, la prensa, la opinión pública, a tomar temperamentos o actitudes que de algún modo vencen la imparcialidad que estamos pidiendo y argumentando del garantismo procesal. Quiero decirles a los magistrados presentes que son realmente la base primordial del sistema democrático, que cuentan en sus despachos y en sus todas decisiones el verdadero poder de una república. Imaginarán que para ingresar a la habitación de mi hotel no lo va a poder hacer el gobernador, no lo va a poder hacer el intendente, ni menos el presidente, si no le piden permiso a alguno de ustedes para tener mi morado mi domicilio. El magistrado
es el verdadero hombre de poder en un sistema republicano de gobierno. Por el bien de la democracia, por el bien de la ciudadanía, por el bien de la norma y de la garantía del proceso, solicito a los códigos, a los abogados de la región, a favor de este país, que unan esfuerzo con el Poder Judicial, que dejen de ser mal llamados auxiliares de la justicia, porque no son auxiliares de la justicia, son los verdaderos protagónicos de que los ciudadanos tengan el verdadero acceso a la justicia. Que se impongan en esta tarea de revisar los códigos procesales y tomar temperamento de instrucción de los códigos procesales. Y por favor, que a los magistrados le den la tarea, le encomienden la tarea que una república requiere de ellos. Toma de decisiones, nada más. Que los demás deberes y facultades de los magistrados sean suplidos por otras personas. Tal vez tareas administrativas, tareas nombradas al efecto, que pueda poner a un magistrado en una audiencia con dos partes antagónicas, que el magistrado pueda lograr este pie de igualdad entre los desiguales, siendo imparcial, independiente, imparcial, y pueda tomar una decisión y este conflicto de interés subjetivo logre una solución. Pregonando una justicia conmutativa y no distributiva. Dejemos la justicia distributiva para el Poder Ejecutivo, que tome temperamento cómo usa los fondos públicos, a quién sostiene o le da alguna beneficencia, o dónde usa esos fondos públicos para tomar un temperamento político en la decisión de gobierno. Centrémonos en la justicia conmutativa, aferrados a la norma, aferrados a la Carta Magna, a la ley. La única manera, como decía John Rawls, lo decía en el inicio de esta locución, es preguntar si queremos el derecho o queremos el bien común. Si optamos por un país por el derecho, si vamos por el derecho, vamos a tener capacidad y seguridad jurídica. Vamos a contar con sentencias uniformes y criterios uniformes de aplicación de la norma a casos concretos. Y nuestros abogados podrán asesorar a los futuros inversores en el país, tanto en la República Argentina, que este país tiene seguridad jurídica y que acá pueden venir a invertir sus dineros y hacer crecer nuestras economías. Busquemos seguridad jurídica, abracemos a la norma, abracemos a la Constitución y abracemos al organismo procesal. Si bien ha sido un placer. Muchas gracias. Doctor, bienvenido al Perú. Muchas gracias. Que como su patria y la región y el mundo andamos buscando la verdadera justicia, ¿no? Y la verdad. Pero ¿cómo puede haber garantismo si según su posición, que es la posición de muchos códigos, no tienen un concepto cabal, real, una definición, diría yo, sobre la verdad? Y ahí dice, ¿no? La verdad es absoluta, pero más abajo dice que la verdad cambia según el espacio, el tiempo. Es una gran contradicción lógica, ¿no? No podemos obtener garantismo de justicia en cualquier proceso si es que no se tiene pues una noción, un concepto claro sobre la verdad. Le agradezco su pregunta. Luego, yo no sé si en su patria el Ministerio Público es independiente. Le agradezco su pregunta, colega. Sí, es un tema, la verdad es un valor relativo. La verdad del proceso y es lo que fue la división de decisionistas y garantistas. El método inquisitivo busca la verdad. Así se pasó. Y pusieron al juez como director del proceso. Este rótulo, director del proceso, le da las herramientas, deberes y facultades para pregonar y preguntar a las partes o buscar esa prueba que las partes no trajo al proceso en busca de la verdad. Filosóficamente, los seguidores de esta doctrina se preguntaban que lo que traían las partes al proceso no era la verdad que pasaba en la realidad. Y amparados en un valor justicia, diciendo, si no juzgamos con la realidad que pasa, la verdad que pasa en la realidad, no tenemos derecho, no tenemos verdad, no tenemos justicia. Y es su pregunta, y la entiendo. Yo lo que propongo y pregono es que la verdad en el proceso es un valor relativo. Y puse el ejemplo de los dos tribunales, primera instancia y segunda instancia.
Si la primera instancia después logró una verdad, esta es la verdad. Y una de las partes, no contenta con este fallo, apeló y fue a la segunda instancia. Y la segunda instancia tomó un temperamento totalmente distinto y dijo que también era verdad. Encontramos un claro ejemplo que la verdad no tiene un valor absoluto, sino que son dos verdades en un mismo proceso bajo dos miradas. Cuando nosotros nacemos, llevamos en nuestro ser crianzas. ¿Sí? Yo con usted no tuve la comunión, no fuimos al colegio, no compartimos la cátedra, no compartimos un partido de fútbol como también un partido de rugby, no nos conocemos. Entonces yo no puedo saber sus íntimas convicciones. Y un magistrado las tiene. Y la subjetividad está en juego cada vez que un magistrado toma su determinación. Si eso está en juego, yo lo que digo es cierto. Hay parte del razonamiento magistrado que ninguna de las partes va a poder revelar, ni va a poder argumentar para repeler una apelación y ese fallo. Yo lo que propongo es que la verdad del garantismo procesal habla de la garantía, del proceso como garantía de la Constitución, de la primera garantía que es el acceso a la justicia, y pregola un sistema acusatorio con un magistrado tercero imparcial, que no tome parte, y con la verdad formal del expediente, que constate los hechos que las partes deponen en el expediente y que dicte sentencia. No nos olvidemos que el magistrado tiene un conflicto de dos partes intersubjetivo de intereses, los civiles o los penales, la penal es el Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Que viene con la acusación ante un imputado y su defensa. ¿Bien? Y el interés intersubjetivo. El Estado quiere reprimir una conducta no debida, una conducta típica, por lo cual es reprochable, y va a buscar, mediante un proceso, la declaración de culpabilidad para que el Estado después dicte una sentencia y el Estado le ponga un sistema carcelario. Bien, ese es el sistema. Entonces, lo que decimos es que la verdad en el expediente son los hechos que las partes traen en el expediente. Por eso les pedía a los magistrados que si entienden que la balanza la van a inclinar porque dentro de una de las partes es débil por la defensa técnica ineficaz, porque un abogado no puede asesorar bien a su cliente o no hace su tarea en audiencia como corresponde, ante la duda que ante que incline la balanza, que trae la defensa técnica ineficaz de otro abogado, que traigan 50 abogados, 200 abogados, pero que esté seguro que hizo lo que tenía que hacer en pos de que la balanza no se incline y que su imparcialidad quede inmaculada. En las dos partes puede haber manipulación de verdad. Entonces lo que hay que pensar, según lo que usted está proponiendo, es de que debemos tener, es decir, los sistemas deben tener un referente de verdad absoluta. Sin eso, ¿cómo? O sea, yo puedo dar mi dictamen en base a mis intereses. Sí, lo que pasa es que usted, como magistrado, no se va a poder ceñir de la verdad que traen las partes al proceso. A ver, el magistrado tiene una función, la función de dictar sentencia. ¿Con respecto a qué? ¿A una acusación o a un caso que se presenta? Si hay una acusación de un fiscal o una imputación, viene un hecho de plataforma fáctica con imposición plataforma jurídica. La norma que tiene adecuada es la plataforma fáctica para imponerle la imputación. Y el magistrado va a tener un temperamento en esa acusación que la defensa se defiende. Y ahí se ciñe su tarea. Ese es el proceso. Lo que yo entiendo es su mirada sobre la verdad. Lo que tenemos que trabajar como Estado son los mecanismos alternativos y preventivos a los conflictos, en la educación, en la seguridad. Cuando una imputación llega a un magistrado en un proceso, es porque el Estado ha fracasado en algún aspecto. Porque hay un ciudadano que no acató la norma. ¿Sí? Y la Constitución marca que para que la garantía de los demás ciudadanos sean respetadas, y también la ley, sea el proceso. Y no nos olvidemos que la Constitución, ¿sí?, la Carta Magna, está dictada en pos de que los ciudadanos tengan respetadas sus garantías. No está dictada para que el juez vaya a buscar la verdad. Gracias.
Bien. Estamos contra el tiempo. En principio, agradecer la invitación de la Corte Superior de Justicia de Junín por darnos la oportunidad de compartir algunos conocimientos con ustedes. En segundo lugar, a la institución Fordex por haber hecho las coordinaciones del caso y estar aquí presentes. Bien, el tiempo es tirano, no podía cortarlo al doctor Martín, ha venido desde tan lejos para darnos una charla. Voy a ser muy sucinto en esto. El tema es el siguiente: la prueba en el delito de feminicidio. Siguiente, por favor. Ahí nomás. Miren, nosotros en el nuevo modelo que ya se viene aplicando hace algunos años aquí, y más aún, si a partir del año pasado ya la Corte Suprema se maneja a nivel de los denominados estándares de prueba. Para condenar en el Perú a una persona se requiere suficiencia probatoria. Y yo, como abogado, o el Ministerio Público, para obtener, llámese una condena o una absolución, tiene que manejar estos denominados niveles de convicción del juez. Para empezar, toda duda se basa en la sospecha. Toda duda se basa en la sospecha. Profesor, la sospecha o las dudas pueden posibilitar, por determinadas circunstancias o ante la gravedad de un hecho delictivo llamado feminicidio, alguna condena. La respuesta categórica es no. Doctor, ¿y cuántas dudas o todas las dudas tienen que ser desvirtuadas o alegadas en un proceso penal por feminicidio? La respuesta es muy sencilla. La defensa solamente requiere una duda. Primer paréntesis con ustedes. Doctor, ¿de dónde sale la expresión más allá de toda duda razonable? Es una expresión, es la traducción de una expresión americana. Es una expresión que hemos traducido mal. Usted dice, ¿cómo es eso que la hemos traducido mal? Porque la interpretación correcta es más allá de una duda razonable. Es decir, si en un caso penal, llámese feminicidio, y quizás esa sea la explicación del por qué algunos casos relevantes socialmente han determinado una absolución sobre los agentes, es porque había duda, alguna duda, y por eso ante alguna duda se tiene que absolver. ¿Y por qué se tiene que absolver, profesor Erickson? Porque en el Perú nos regimos bajo el principio de presunción de inocencia. 2. ¿Cuál es el segundo nivel de convencimiento a un juez? El nivel de probabilidad. Y la probabilidad tiene dos niveles. Un nivel donde sea más, donde, mejor dicho, existe una mayor probabilidad que la gente sea culpable. O puede existir una menor probabilidad que sea culpable. Si existe una mayor probabilidad que sea culpable, hay que determinar una prisión preventiva. Si existe una menor probabilidad, no le podemos dar una prisión preventiva, pero sí podemos formalizar la investigación preparatoria. Para tener claro esto, doctor, en el mundo de las dudas y en el mundo de las sospechas, ¿basta para investigar a una persona por feminicidio a nivel de investigación preliminar? Sí. 2. Para formalizar una investigación preparatoria en un proceso penal por feminicidio, dependiendo de las probabilidades, mayor o menor, vamos a ordenar prisiones preventivas. Falta la tercera, la certeza. ¿Certeza de qué? Certeza que es culpable o certeza que es inocente. Pregunta: ¿cuántos estándares, grados o niveles de convicción
tiene un juez al momento del procesamiento como al momento de emitir una condena. Tiene 5 niveles: nivel duda, nivel probabilidad mayor o menor y nivel certeza de inocencia o culpabilidad. Doctor Erickson, de esos 5 niveles, ¿en cuál nivel es aceptable desde un punto de vista constitucional una condena? Solamente a nivel de certeza absoluta. ¿Qué quiere decir? Si estamos frente a un proceso penal por feminicidio y yo soy el abogado de un varón que ha matado a una mujer y la imputación del Ministerio Público es feminicidio y la imputación, y mejor dicho, la teoría del caso de la defensa es que fue un homicidio simple. Sí la mató, pero no es feminicidio. Inclusive, yo, en mi teoría del caso, podría afirmar lo siguiente: es cierto, hay una probabilidad que mi cliente haya cometido feminicidio, pero no existe la certeza. Y no existe la certeza sobre qué. Para mí, el punto más cuestionable en este delito para su probanza es el dolo, que ahora lo vamos a analizar. Entonces, yo puedo finalmente argumentar mis alegatos de clausura y decir: es cierto, existen probabilidades de que mi cliente pudo haber cometido feminicidio, pero no existe certeza, no existe suficiencia, no existe prueba plena, y por consiguiente mi cliente no puede ser condenado por feminicidio. Siguiente, por favor. ¿Qué medios probatorios son relevantes para un caso de feminicidio? Las pericias médicas, las pericias psicológicas, las pericias psiquiátricas, las testimoniales. Doctor, ¿y por qué las pericias? Porque, a ver ese celular por favor, porque está demostrado que en su gran mayoría los casos de feminicidio son porque los varones, antes de matar a la víctima, que es una mujer, están obsesionados con ellas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el agente delictivo? Hay que evaluarlo psicológicamente, hay que evaluarlo psiquiátricamente, sin llegar al extremo que sean considerados inimputables. ¿Y por qué también pericias médicas? Porque necesitamos saber cómo murió la mujer. Si la mujer murió de un golpe, si la mujer fue quemada, si la mujer fue descuartizada, si terminó en una maleta, ¿cómo murió la mujer? Entonces necesitamos una pericia médica. Primera regla: si yo soy fiscal, yo tengo que construir mi teoría de la prueba basada en pericias. Y si yo fuera abogado de la defensa, yo tengo que buscar la duda o la probabilidad en dichas pericias. Segundo, hablamos también de las testimoniales. Yo y Martín somos muy amigos, pero le tengo que informar una cuestión que al parecer para la Corte Interamericana no es aceptable. En el Perú tenemos estándares para valorar la declaración de un coimputado. Inclusive tenemos un acuerdo plenario que ha establecido que con la declaración de testimoniales se puede condenar a una persona. Al parecer, yo no tenía conocimiento de ese fallo. Con declaraciones testimoniales no se puede condenar. Ahí viene, creo, una gran lección para ustedes. Es decir, si los abogados de la defensa futuro tienen un caso donde su cliente fue condenado en mérito a declaraciones testimoniales y que inclusive están respaldadas por los acuerdos plenarios, por los precedentes de carácter
vinculantes que tenemos en el Perú podrían ser objeto de una revisión en virtud a esa sentencia de la Corte Interamericana. Recuerden que para solicitar una revisión es necesaria una prueba nueva. La prueba nueva la tienen ahí, la tienen en la sentencia de la Corte Interamericana. Bueno, eso sería materia ya de otra discusión, de otro debate, pero con las testimoniales, según el criterio que yo asumo, no alcanzaría para condenar a un varón por feminicidio. Es decir, ¿son necesarias las testimoniales? Sí. ¿Son determinantes las testimoniales? A mi entender, no. Necesarias sí, determinantes no. ¿Las pericias serán determinantes o serán necesarias? Para mí son necesarias, tampoco son determinantes. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no son determinantes? La respuesta es muy fácil. En el Perú no tenemos un sistema de prueba legal. Es decir, no existe aún, no sé si a futuro habrá o no, mediante una ley o mediante un precedente donde se establezca que por una prueba o por determinadas pruebas se puede condenar. Lo que sí están establecidos son estándares de valoración. Le decimos a los jueces cómo deben valorar determinados medios de prueba. Un aspecto importante: es importante probar el nexo causal. Es decir, tenemos un resultado: un varón mató a una mujer. Ahora, lo que el Ministerio Público tiene que armar es por qué ese varón mató a esa mujer. Tiene que reconstruir una historia. Y la reconstrucción de esa historia es complicada, a mi entender. ¿Y por qué es complicada, doctor Erickson? Por una cuestión muy importante que vamos a cerrar, por el tema del dolo. Es muy importante eso. Tercer aspecto, en relación a los medios de prueba, se le permite a los jueces aplicar las máximas de la experiencia. Es decir, doctor, usted está, primero, ¿las máximas de la experiencia están reguladas en el Perú? Sí, están regulados en todos los códigos procesales. No existe un solo código donde las máximas de la experiencia no les estén prohibidas a los jueces. Y ustedes se preguntarán, un segundo paréntesis en esta charla, ¿de dónde trajimos las máximas de la experiencia? Un dato de historia o de investigación, para aquellos que están haciendo posgrados o están en alguna universidad aún cursando estudios, las máximas de la experiencia provienen de la ley de enjuiciamiento criminal de 1850 española. Si ustedes en el Google buscan ley de enjuiciamiento criminal española de 1850, van a encontrar que en este texto existen las máximas de la experiencia. ¿Y por qué los españoles lo regularon hace más de 150 años? Bien, si buscan en internet van a encontrar la exposición de motivos de esta ley. Y esta ley se crea por lo siguiente: las máximas de la experiencia se originaron porque a mediados del siglo XIX en España se suscitaron una serie de delitos considerados graves. Doctor, esa historia nos parece conocida. El feminicidio es un delito grave socialmente. Pero en España lo que ocurrió fue lo siguiente: en los casos que se planteaban, no había prueba suficiente para condenar a las personas. Faltaba prueba. Había una situación de falta de prueba o de insuficiencia de prueba. Pero la sociedad decía, los delitos no pueden quedar impunes. Se tiene que sancionar a los presuntos criminales ante estos delitos graves. Entonces en España dijeron, tenemos que reformar la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Y qué ley cambiaron? Había una ley anterior del año de 1848. Dijeron, esta ley del 48 le falta algo. Le falta algo para que los delitos no queden impunes.
y en España pensaron: a la falta o insuficiencia de prueba hay que agregarle las máximas de la experiencia. En conclusión, ante la insuficiencia o falta de prueba, el juez puede aplicar sus máximas de la experiencia y puede condenar a una persona. Considero yo que una herramienta, ojo, yo estoy haciendo un análisis descriptivo, porque seguramente tú te vas a sorprender con lo que voy a afirmar. Lo que yo digo es esto: para mí, los casos de feminicidio son casos difíciles de probar. Y tenemos la muerte de una mujer. Y pueden haber dudas o probabilidades de que el varón no haya cometido el delito. Pero por otra parte, la sociedad clama justicia. ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos las dudas o las probabilidades y absolvemos? ¿O le permitimos a los jueces aplicar sus máximas de la experiencia y condenar? Si me preguntan: profesor Erickson, ¿usted está a favor o está en contra? Te va a sorprender la respuesta. Yo considero que en esta clase de delitos, y teniendo en cuenta que el Ministerio Público en Junín, en Lima, en Tacna, en la Selva, no cuenta con los recursos necesarios para una eficaz investigación, y ante casos de que no queden impunes, y en este contexto donde no tenemos la Defensoría Pública que ustedes tienen, es decir, yo por lo que veo, por lo que te he escuchado en varias oportunidades, y creo que se las he dicho también en Argentina y ustedes todavía no me comprendían, era que acá la defensa pública es muy débil, es un órgano inexistente. Si por ejemplo, Martín, vamos a las calles y le preguntamos a una persona si quiere ser asesorado por un defensor público, abogado de oficio para nosotros, o un abogado particular, la persona te va a decir: voy a sacar dinero de donde sea para contratar un abogado. Si hay un defensor público y quiere corregirme, lo aceptaré, pero esa es la realidad que tenemos. No tenemos una defensoría pública como la que tienen ustedes. Y yo creo que en ese contexto sí se justifican las máximas de la experiencia. Para terminar, siguiente por favor. El dolo. ¿Cómo se prueba el dolo? Bien. El imputado, que es el varón, no va a reconocer que hubo feminicidio. ¿Y cuál es el antecedente más reciente? Y te informo. Hace poco, una mujer en Lima fue quemada en un bus delante de un grupo de personas que nada pudo hacer ante un sujeto que le arrojó un líquido combustible y la quemó. Y esta persona actualmente está en un estado de coma, está sometida a un estado de coma inducido, le han programado 30 operaciones para hacérselas, ¿ya? Y la defensa que este sujeto tiene no ha reconocido que es feminicidio, no está reconociendo su responsabilidad, está alegando, está justificando su conducta de muchas formas. Y el Ministerio Público tiene que construir probatoriamente el dolo. ¿Cómo lo hace? Porque en ese caso prueba directa no hay. Doctor, una pregunta. ¿Ustedes creen en verdad que los varones van a reconocer que hubo feminicidio, teniendo en cuenta más aún ahora que la pena mínima son 20 años? No, no van a reconocer. Doctor, ¿existirá prueba directa del feminicidio? Es decir, el varón le va a decir: te voy a matar porque eres mujer. Ojo, hay casos, y que se ha visto también, donde en mensajes de WhatsApp las amenazan por su condición de mujer. Pero hay hombres que no hacen eso. No tenemos, en los casos de feminicidio, medios probatorios directos. Ante eso, ¿cómo el fiscal va a construir su teoría del caso? Tendrá que construir su teoría del caso, y básicamente la prueba, que es el conocimiento y voluntad de que el varón mata a una persona por su condición de mujer. ¿Cómo lo va a construir?
la propuesta que tengo, y que incluso ya ha sido objeto de una sentencia plenaria de 2016 en materia de feminicidio, se llama prueba indiciaria. La única forma de condenar en el Perú por feminicidio es con prueba indiciaria. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Volvamos a la primera diapositiva. Hay más, una anterior, hay más. Doctor, ¿la prueba indiciaria a qué nivel está? ¿Estará a nivel de certeza? No. La prueba indiciaria alcanza el nivel de probabilidad. No alcanza el nivel de certeza. Doctor, ¿por qué no alcanza el nivel de certeza? Por una cuestión básica y elemental. El Tribunal Constitucional, y que tú el día de mañana vas a analizar el tema de prisión preventiva y el caso de la expareja presidencial, te informo algo. En uno de los considerandos de esa resolución del Tribunal Constitucional, señaló lo siguiente: la prueba indiciaria se basa en hechos abstractos. Se basa en hechos abstractos. Pregunta: ¿para condenar a una persona bastan los hechos abstractos o se requieren hechos concretos? A mi entender, para condenar a una persona se necesita hechos concretos. Doctor Erickson, pero estamos frente a un delito muy grave, socialmente hablando, y el delito no puede quedar impune. Y tenemos un contexto donde el Ministerio Público no tiene los recursos. Y tenemos un contexto donde la Defensoría Pública no es eficaz. Y tenemos un contexto, y lo digo y me incluyo, tenemos un contexto donde los abogados tampoco estamos preparados. ¿Qué hacemos con la víctima? ¿Permitimos un estado de impunidad? ¿O reducimos el estándar probatorio? Conclusión: la prueba en materia del delito de feminicidio se construye a partir de la prueba indiciaria, es decir, hechos abstractos. No se alcanza la certeza porque es imposible de alcanzar. Con indicios no alcanzamos certeza, con indicios alcanzamos probabilidades. Y quizás algún abogado me va a decir: doctor, entonces me iré a la Corte Interamericana, pues, porque según el doctor Larrañaga, que bien nos ha señalado, para la Corte Interamericana la presunción de inocencia tiene que ser desvirtuada totalmente. Bien, la prueba indiciaria no te garantiza eso. En conclusión, la prueba indiciaria, en este contexto histórico en el que vivimos, yo la rechazo, pero es necesaria, porque no podemos permitir casos de impunidad. Una cuestión más, doctor Erickson, para cerrar la idea y tomar a colación la idea del doctor Larrañaga, yo considero que el abogado del siglo XXI debe cumplir su rol. Cuando decimos abogados, yo considero que debe cumplir su rol el fiscal, la defensa y el juez. Desgraciadamente en mi país, y lo digo públicamente, los sujetos procesales no cumplimos nuestros roles. No cumplimos nuestros roles por múltiples circunstancias, por múltiples situaciones, y frente a eso, la sociedad, más que clamar el bien común, lo que clama es justicia. Y el Estado no puede permitir situaciones de impunidad. Recomendaciones, porque no solamente hay que hablar de las críticas. Yo considero que se debería establecer un acuerdo plenario a nivel de los jueces, o en todo caso, el Poder Legislativo, lejos de incrementar las penas, también debería preocuparse por, ya, muy bien, incrementamos las penas, ¿y qué herramientas le damos al Ministerio Público para probar dicho delito? Porque no solamente es, ya está, ya cumplimos la pena de 20 a 30 años, ahí está. ¿Qué más quieren? Un momentito. No es que ¿qué más queremos? Necesitamos reglas claras. Doctor Erickson, y usted como abogado de la defensa, cuando se enfrente a esta situación, ¿qué va a hacer? El nuevo modelo, ahora voy a hablar como abogado, me alejo de la parte fiscal y de juez, voy a hablar como abogado. Yo ya sé que el Ministerio Público me va a construir su teoría del caso sobre la base de prueba indiciaria. Yo sé que no alcanza certeza. Yo sé
que es muy probable que a mi cliente lo van a condenar. Yo como abogado, ¿qué debo hacer? ¿Me debo entercar en un proceso como ese? ¿O consigo el proceso, como bien nos ha señalado el doctor Martín? A mi entender, el proceso ha dejado de ser, en el nuevo modelo procesal penal, un conjunto de actos y etapas destinada a una sentencia. Ese concepto es del año de 1940. Estamos en el 2018. El proceso que tenemos no está acorde con ese concepto. Y según usted, ¿qué concepto sí está acorde? El mirar el proceso como un método de debate y de diálogo. ¿Me explico? Yo sé que mi cliente es culpable, sé que le van a aplicar la prueba indiciaria, le van a dar 30 años a mi cliente. Oye, ¿sabes qué? Vamos a arribar a una terminación anticipada con el fiscal. Porque yo no te puedo defender en esas circunstancias. No haría una defensa eficaz, porque tengo todo en mi contra. ¿Qué te parece si en vez de 30, te vas por 25? Doctor, pero es muy alta. ¿Y qué quieres? ¿Irnos a un proceso de 2 años para que te den 30? Y una cosa más, yo como abogado y por un tema ético diría, ¿no te das cuenta de lo que has hecho? Has matado a una persona. Y de alguna otra manera, una forma de resarcir ese hecho es mediante una sanción. El rol del abogado en el siglo XXI, en el nuevo modelo, no solamente es ir a buscar todos los actos, etapas hasta buscar la sentencia, no, es también dialogar, es conversar con el Ministerio Público y llegar a que el imputado reconozca su responsabilidad penal y se asuma quizás una sanción no elevada, pero sí proporcional en relación a los beneficios que nos otorga la ley procesal cuando se dialoga y se alcanza una terminación anticipada. Eso es todo en cuanto a informarles, decirles muchas gracias.